Bueno, hola chicos, buenas tardes. Estamos empezando el video que les prometí de esta semana y la semana que viene. En realidad, simplemente vamos a hablar un solo tema estas 2 semanas, que van a ser los condimentos y la condimentación. Entonces, por ende, vamos a ir desglosando de a poco esta temática, ¿sí? Y lo primero que vamos a hablar es de qué es o qué sería para nosotros la condimentación, ¿sí? Eh, para los que me preguntaron, si yo leo es porque preparé una clase, preparé todo el contenido. Entonces, para que no se me escapen las ideas y poder decirle las cosas tal cual son sin equivocarme, por ahí decido leerlas para el video, ¿sí? Básicamente, condimentar o sazonar eh, es la acción simple, es una acción simple y esencial de incorporar sal a los alimentos, ¿sí? Que tiene por motivo central estimular las funciones gástricas, ¿sí? Sazonar también está relacionado con la acción de condimentar con diferentes productos, con el fin de realzar las características organolépticas. Acá aparece una palabrita nueva, de los alimentos, ¿sí? Entonces, partiendo desde ese punto, vamos a hablar de tipos de condimentación, ¿sí? Las que tendrán que ver con los aromas, eh, los estimulantes puros y los estimulantes aromáticos, ¿sí? Si hablamos desde el punto de vista de los aromas, a, este, a esta categoría es como si estaríamos clasificando, ¿sí? A esta categoría eh, pertenecen el limón, el vinagre, el agraz, ¿sí? O sea, el agraz vendría a ser un jugo ácido que se extrae de la uva sin madurar, ¿sí? Para los que no conocen, eh, entonces, desde el punto de vista aromático, tenemos estas tres verduras y frutas. Uva, donde extraemos el agraz, vinagres, que también tiene que ver con la uva, y el limón, ¿sí? Si hablamos de estimulantes puros organolépticos, están compuestos por la cebolla, la cebolleta, eh, parecida a la cebolla, pero con el bulbo pequeño y hojas comestibles, ¿sí? La cebolleta es lo que nosotros conocemos por cebolla de verdeo, ¿sí? Y hojas comestibles, obviamente, siempre consumimos más la parte verde que la parte blanca de la cibulet, que su diferenciación con la cebolla de verdeo es que es más fino su hoja verde, ajo, sal y mostaza, ¿sí? Esto respectivamente hablando específicamente de lo que serían los granos de mostaza, ¿sí? Y después tendríamos los aromáticos, estimulantes aromáticos, perdón, eh, comprenden básicamente las hierbas y especies, ¿sí? Hierbas y especies, ¿sí? Las hierbas secas se tratan a un tercio en comparación de las frescas, ¿sí? Siempre tratamos en gastronomía
de usar las hierbas frescas, romero, tomillo, orégano, etcétera. Y tenemos lo que sería en comparación a las especias ya las conocemos. Eh, Cúrcuma, ají, pimentón, etcétera, que siempre también van a derivar algunas de las verduras, como el pimentón, que es pimiento molido, como el ají, que es el ají en vaina molido y seco, y así sucesivamente. Pero siempre vamos a trabajarla en un 30%, ¿sí? Si nosotros 30 a 10, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que de un 100% siempre vamos a trabajar un 30% con hierbas frescas y un 10% con condimentación, ¿sí? Espero que le quede claro, vuelvo a repetir. Si trabajamos con hierba vamos a trabajar un 30%, o sea que en todo lo que nosotros trabajamos siempre vamos a aplicar una cantidad de hierba fresca en un 30% en todo lo que trabajemos, ¿sí? Y en un 10% todo lo que sería las especies, ¿sí? Si hablamos de una condimentación con sentido específico, vamos a hablar que está ligada íntimamente a los sentidos, ¿sí? A su gran función, o sea, y su gran función en realidad es precisamente estimular todos los productos, ¿sí? Resaltar sabores y obtener una mayor apreciación organoléptica de los alimentos sazonados, ¿sí? Eso hablamos desde un sentido, nosotros tenemos los 5 sentidos, pero el papilar es el que vamos a tratar de activar para este fin, ¿sí? Tenemos la lengua como sentidos, tenemos la vista, tenemos la lengua y el paladar, tenemos el gusto propiamente dicho, la nariz y el olfato y los olores básicos, ¿sí? Básicamente a esto nos vamos a hablar cuando hablamos de una significación de la condimentación con el sentido, ¿sí? Y lo primero que vamos a hablar es básicamente de lo que sería la vista, ¿sí? La vista es uno de los sentidos más importantes en la degustación. ¿Por qué? Porque elegimos lo que vemos, ¿sí? Y básicamente si tiene un buen aspecto, vamos a ir como consumidores directo a ese producto, ¿sí? Y para esta elección no hay una segunda opción. Lo vimos, no nos gustó, lo descartamos, ¿sí? O sea, solamente hay una segunda oportunidad para una primera impresión. O sea, quise decir, no hay una segunda oportunidad. Lo vemos, lo referimos con la visión y lo consumimos o no. O sea, no hay una segunda opción. ¿Sí? Perdón, se me cruzaron las palabras. No hay una segunda opción. Lo vemos, nos gustó, nos impresionó, nos llamó la atención, como lo queramos llamar, pero no va a haber otro tipo de opciones, ¿sí? El aspecto visual va a condicionar otros sentidos, ¿sí? A la hora de utilizarlos, porque si me llamó la atención visualmente, obviamente voy a querer probarlo, voy a acercarme para sentir sus aromas, etcétera, ¿sí? Si el alimento no es atractivo, a eso me refiero, a nuestros ojos difícilmente nos llevará a olerlos o probarlos. Los sentidos que analizaremos con mayor profundidad están relacionados con el tacto, con la lengua, el gusto, la nariz, o sea, el olfato. Estos sentidos me brindarán
información para analizar diferentes sabores, aromas, texturas, temperaturas. Si está muy caliente, obviamente no lo voy a poder degustar, etcétera, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hablar sería de la lengua y el paladar, ¿sí? Si yo estoy consumiendo este mate, obviamente es porque el aspecto del mate va a estar bueno, eh, y su sabor sobre todo me va a llamar la atención. Entonces, si hablamos el gran mérito de haber puesto un poco de orden, digamos, en el panorama de las impresiones gustativas, corresponde a un poquito de historia, el químico francés Chevreul, que en 1824 diferenció las sensaciones olfativas, gustativas y táctiles. Pero cabe recordar que en 1916 el químico Henning propuso la teoría de la localización de receptores, y ahí entra el profesor de química, ¿sí? Que afirmaba que en la boca solo se podrían percibir 4 sabores básicos: el salado, el ácido, el dulce y el amargo. Su estudio, lamentablemente, estaba profundamente lejos de la realidad, porque los receptores gustativos están repartidos en toda la boca, ¿sí? Sin embargo, la lengua en la que capta la mayor parte de las sensaciones, pero no todas, ¿sí? La lengua y el paladar son los principales órganos del gusto y tienen además un papel importantísimo en la articulación de los sentidos, la degustación y la succión, ¿sí? La superficie de la lengua está cubierta densamente por pequeñas papilas de 3 tipos, ¿sí? Y ahí vamos a hablar y las vamos a mencionar solamente para que ustedes tengan ideas eh, del nombre existente de estas papilas gustativas, ¿sí? Caliciformes son las papilas gustativas, ¿sí? Foliadas son las papilas también gustativas. Y filiformes son papilas táctiles y también registran los distintos márgenes de temperatura, ¿sí? Por eso hace la aclaración específicamente que las 2 primeras que mencioné, caliciformes y foliadas, son específicamente para el gusto. Y la última, la filiformes, que serían para la parte táctil y de temperatura, ¿sí? Las papilas gustativas están formadas por células sensitivas rodeadas por células de sostén. Tienen un poro externo pequeño a través de la cual se proyectan finas prolongaciones de las células sensoriales, ¿sí? Esto referido exclusivamente a la lengua y el paladar, ¿sí? O sea que nosotros vamos a percibir textura, temperatura y gusto, ¿sí? Si hablamos específicamente del gusto, es uno de los 5 sentidos principales del organismo y su función es registrar e identificar determinadas sustancias solubles en la saliva por medio de algunas de las cualidades químicas, ¿sí? O sea, la saliva va a ser fundamental en nuestro degustar, en nuestro percibir sabores, ¿sí?
La gran responsabilidad del gusto es identificar alimentos sápidos, es decir, alimentos que contienen moléculas que son volátiles y solubles en agua. O sea, la química en este sentido es perfecta. Por eso hablamos de esta forma del gusto, ¿sí? Volátil quiere decir que se desprenden del alimento que la va a contener, obviamente, y solubles en el agua, o sea que se disuelven, que se difunden a través de la saliva, ¿sí? La sapidez se debe a la formación de enlaces entre moléculas sápidas y receptores de las papilas. Una molécula tiene solamente sabor si se une con los receptores, ¿sí?, que se encuentran en la superficie de las células gustativas de la boca. El gusto está íntimamente unido al olfato, ¿sí? El olor de los alimentos que ingerimos asciende por la difulcación aerodigestiva. O sea, ya entramos un poquito a detallar lo que es aparato digestivo, pero no es la intención, ¿sí? Hacia la mucosa olfativa, y así se da el extraño fenómeno que primero probamos los alimentos por la nariz. ¿Qué se refiere a esto? Que si nosotros sentimos un mal olor, no vamos a tratar de consumirlo. Pero si sentimos un aroma agradable, obviamente nos va a llamar para su consumo, ¿sí? Sin embargo, resulta difícil conocer los olores cuando el gusto no entra cuando en el gusto no entra toda la información, ¿sí? Esto ocurre cuando el mucus o el mucus impide que las moléculas olorosas entren en la zona olfativa cuando estamos resfriados, ¿sí? Pero también en todo este proceso interviene otro órgano muy importante, que es el tacto, ¿sí?, que juzga la consistencia o dureza y la temperatura de los alimentos. A medida que el individuo crece, las papilas gustativas van disminuyendo. Un adulto tiene aproximadamente 9.000 papilas gustativas, mucho menos que un bebé, ¿sí? Las papilas, específicamente las papilas para percibir lo dulce, están cerca ya del conducto de la garganta, ¿sí? No así la del sabor amargo, que están en la punta de la lengua, ¿sí? Y las saladas, lo salado, digamos, lo salado y lo ácido, en el centro de nuestra lengua, ¿sí? Como para que nosotros ubiquemos para la degustación, porque nosotros siempre tratamos, los que aprendimos a degustar, llevar nuestras cosas dulces para la parte de atrás de la lengua, mientras que siempre que consumimos salado va a ser en el centro, ¿sí?, de nuestra lengua. Si hablamos de nariz y el olfato, la nariz es el órgano por el cual penetran todos los aromas exteriores que percibe una persona. En el interior de ella se radica el olfato, ¿sí? La parte más importante de ese órgano es la interna, rodeada de dos paredes. La amarilla
pituitaria y la pituitaria roja, ¿sí? Pero esto mucho no vamos a hablar. Básicamente lo que quiero hablar es de los olores básicos, ¿sí? El picante, el pudrido, alcanforado, eh, amezclado, floral, menta, etéreo, ¿sí? Perdón, sonó el teléfono, pero no lo voy a atender porque justo estoy haciendo el video, así que no lo voy a interrumpir para hacer una atención de llamada, ¿sí? Algunos investigadores opinan que existen pocos olores fundamentales, como Henning, y que el resto de las sensaciones olfatorias es un resultado de las diferentes combinaciones. En el siglo pasado se sostenía que los olores básicos eran 9, pero hace unos 35 años en Estados Unidos se expuso la teoría mantenida hasta ahora de que son solo 7. ¿Sí? A detallar. Picante. La sustancia o especie que tienen un sabor fuerte que existe al paladar y el olfato con sensaciones ásperas y picantes. ¿Sí? Ese sería uno. Pútrido. Aroma típico de la materia orgánica alterada por la descomposición. ¿Sí? Ese sería el número 2. Alcanforado, con aroma muy definido a limón, eucaliptos y mentol, con características retronasales. Almizclado, con aroma similar al jacinto. Floral, aroma compuesto por el conjunto de flores e hierbas. ¿Sí? Menta, con características alimonadas y de eucaliptus, sabor fuerte y poder antiséptico. ¿Sí? Y el último, que sería el séptimo, etéreo, aroma relativo al éter, o sea, al alcohol. Dicho esto, terminamos la clase de hoy. Después vamos a hablar de la sal específicamente y sus características, pero hoy solamente la vamos a tratar de definir. Es una sustancia generalmente blanca, cristalina, de sabor propio, soluble en agua y crepitante en fuego, ¿sí? Que se emplea para sazonar los alimentos y conservar carnes muertas. El sabor salado se debe a la presencia de iones de sodio. ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos? Sal común, sal de mar, sal roja y sal blanca. ¿Sí? Que eso lo hablaremos mucho más adelante, pero no quería dejar de mencionarlo antes de finalizar este video. Entonces, dicho esto, básicamente ya saben que este tema lo vamos a tratar y la próxima semana, y obviamente todo el año, porque la condimentación es un proceso a aprender lento pero concreto, ¿sí? Dicho esto, me despido y los veo jueves y viernes con la clase específica de la semana de mayo. Pastelitos, churros y buñuelos. Nos vemos, chicos.